Bueno, buenas noches. Bienvenidos, queridos estudiantes. Pues igualmente saludándolo acá al estudiante María Poma. Bienvenida a sus clases virtuales. Yo me llamo el licenciado Franco Hurtado y voy a compartirles la materia de lenguaje. Entonces, también pues las personas que no han podido conectarse podrán pues ver esta clase por el internet que será subida. Pero sí me gustaría también de que hagan lo posible por conectarse porque es bueno interactuar con los señores estudiantes y disipar cualquier duda que de pronto pues tengan ustedes prestos para nosotros poder contestar. Me gustaría que se presente pues y para continuar con la clase. Sí, buenas noches, licenciado. Mi nombre es María Poma. Soy de aquí de la ciudad de Loja. Vivo por la ciudadela Jaime Roldós. Bueno, ok, muchas gracias. Vamos a hacerle con usted pues una pequeña clase interactiva para conocer y conversar un poquito primero, bueno, ¿qué le parece esta modalidad? ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo logró conocerla? ¿De pronto tuvo alguien que le informó? O bueno, me gustaría saber de pronto un poquito de eso. Licenciado, bueno, para mí pues es esta modalidad súper muy buena para personas que, bueno, en nuestro tiempo pues nuestros padres no nos podían dar no tenían los recursos para podernos dar el estudio, en quien siempre nos dieron simplemente la escuela. Y ya pues ahora pues bueno, ya tengo yo mis hijos y todo, ellos están estudiando, tengo un pequeño de que está en primero de básica y mi hija que ya se graduó. Entonces, es muy buena. Y por parte de familiares, que ya han sacado el bachillerato ahí, ellos me dijeron que es muy bueno y que accediera por medio de esta plataforma que usted tiene. Qué bueno, muchas gracias. Sí, es muy interesante conocer también siempre la historia de las personas y que tenga la oportunidad también de, como usted bien lo manifiesta, pues que en su niñez o de pronto en su juventud no pudieron culminar lo que es el bachillerato, muy necesario porque uno nunca se termina de aprender. Entonces siempre es bueno dar la oportunidad a todos para que también tengan ese, como dicen, esas oportunidades más adelante en la vida también y no quedarse atrás, porque realmente pues no importa la edad que se tenga, la cuestión es el tener ganas de superarse y también de seguir adelante pues en todo lo que nos compete hacer. Eso, estimada pues estudiante María. Entonces vamos un poquito a conocer sobre qué usted me puede decir referente a la materia del lenguaje. ¿Qué se le viene a la mente a usted? ¿Qué será estudiar esta ciencia que es del lenguaje y comunicación? A ver, lenguaje, tengo entendido que es sobre la lengua, sobre para poder mejorar nuestra ortografía. Ya, ok, ¿no es cierto? Siempre está referido a la forma que nosotros los seres humanos nos podemos comunicar, ¿no es cierto? Nosotros somos entes sociales que realmente necesitamos vivir en sociedad y el principal elemento del ser humano es la comunicación. Entonces nosotros debemos siempre enfocarnos en que nuestro fin, nuestro objetivo es cultivar la cultura a través del lenguaje, las artes, la comunicación. Entonces, esta es una ciencia muy, muy bonita, muy interesante que a todos nos ayuda. Mire que hasta los más altos, ilustres profesionales y también los que de pronto hasta no hayan tenido la oportunidad de conocer de esta ciencia, pues a diario se la utiliza ya cuando usted envía un mensaje de texto, quiere hacer una llamada por teléfono, usted desea leer un libro, cuando nos enseñaron las primeras letras, pues es muy interesante nosotros irnos llenando de esta ciencia para mejorar también y que nuestra vida sea cada vez eh, más bonita, se podría decir, y también con mejores oportunidades. ¿Qué me dice señora Poma, María Poma? O sea, sí, por lo que, o sea, para podernos comunicar mismo,
con otras personas, podernos expresar. O poder, diría yo, en mi caso tengo un niño pequeño, o poderle ayudar a él, porque él está en primero de básica, que él está recién aprendiendo, poderle ir yo ayudando a él, porque si yo no sé nada, tampoco le voy a poder enseñar a él. Entonces, básicamente es para uno tener más conocimientos, y hay veces muchas de las personas ignoramos muchas cosas por falta de conocimiento, por falta de la lectura, que a veces no leemos un libro, una revista. Eso es correcto. Mire que usted también pues nos da las pautas para que también esta ciencia de la comunicación cada vez nosotros pues tratemos de mejorarla cada día. Entonces, mire que la principal base, ya empezando la clase, del lenguaje se dio a través de la historia, a través cuando el hombre empezó a decir sus primeras frases o sonidos. Usted sabe que en la prehistoria, los primeros pobladores humanos pues no tenían la habilidad del lenguaje, se fue desarrollando poco a poco. Ellos se comunicaban a través de sonidos, a través de ruidos, etcétera. Pero conforme fue avanzando la civilización, el tiempo, los climas fueron cambiando, entonces automáticamente también el hombre tuvo que adaptarse a esos medios y desarrolló la habilidad de hablar, del lenguaje, ¿sí? Posteriormente, pues a producir el arte, ¿no es cierto? A través de las pinturas, etcétera, en cuevas y todo eso. Y una base fundamental del lenguaje fue la escritura, que es lo que vamos a ir viendo en este momento, un poquito de historia. No sé si tiene algo al respecto que me pueda decir, por favor. O sea, sobre la escritura. Sí, sobre lo que acabé de mencionar. Bueno, sí, sobre la escritura para, o sea, podernos comunicar al momento de escribir, como usted me dice, un texto, bueno, ahora casi ya no se usa lo que son cartas, ir mejorando, yo diría más la ortografía. Correcto. ¿Me confirma si en caso me sigue viendo en pantalla, por favor? Sí, sí, sí. Ya, ok. Yo estoy ahorita ya visualizando en digital el texto y vamos un poquito a entrar a la clase para no demorarnos mucho. Vamos a ver un poco de la historia que se llama el arte rupestre precursor de la escritura. De pronto, si usted también tiene algún esfero, un cuadernito que vaya anotando para que usted también pueda ir compartiendo sus ideas. De Sí, pronto me avisa si ya está lista para poder ir tomando sí, apuntes. sí, me indica, por favor, me repite sobre el tema que se Sí, iba. el arte rupestre precursor de la escritura. Es como primer tema que está en el texto y de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación que tenemos que ir viendo en este octavo año de lenguaje. Ya, está bien. Sí, ya. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. Dice, cuando Mm, vemos un texto escrito damos por hecho que siempre ha sido así. Es decir, los símbolos que utilizamos y los materiales con que escribimos han existido en esta forma desde siempre. Sin embargo, la verdad es otra. Los sistemas de escritura y las formas de producir textos escritos han cambiado enormemente desde el inicio de la humanidad hasta el presente. Entonces, ¿qué es lo que le queremos decir con esto? Que el hombre en sus primeros tiempos, en sus primeras épocas, empezaba, ¿no es cierto?, como a dibujar ciertas cosas en las cuevas, escenas de cacerías, símbolos, etcétera. Esa era la forma de comunicarse. Pero como lo estamos expresando en esta noche, pues ha existido siempre, pero las formas de producir los textos o lo que nosotros conocemos como escritura han ido cambiando a través de la historia de la humanidad. En comparación con el lenguaje hablado, la escritura es bastante nueva para el ser humano. Entonces nosotros podemos ver de que la historia del hombre parte prácticamente desde el Paleolítico, ¿no es cierto? Cuando empiezan los primeros hombres a aparecer en paz de la tierra, hasta lo que se llama el hombre del Neandertal, ¿sí? O llamado también el Homo sapiens, o el hombre sabio.
todo esto, de acuerdo a la historia, ha sucedido pues prácticamente, ya estamos hablando de más de 200.000, más de 250.000 millones de años, prácticamente en que aparecieron los primeros dinosaurios. Entonces, imagínense, desde ahí es donde parte la historia de la humanidad y con cambios bruscos en el clima y en el planeta, también pues el hombre se fue adaptando a esas condiciones que en ese entonces el clima y el planeta les estaba dando. Continuamos. No sé si tiene alguna pregunta hasta ahí. No, ninguna. Bien, se considera que los precursores de la escritura son las pinturas y tallas realizadas por los grupos del Paleolítico Superior. Lo que mencionaba, cuando el hombre vivía en las cavernas, en las cuevas, entonces esa época se llamó del Paleolítico y fueron los primeros grupos humanos en que empezaron a tallar pinturas llamadas las pinturas rupestres, que fueron talladas en cuevas que hasta el día de hoy igualmente pues se sigue admirando a través ya de la tecnología y todo aquello, pues se ha logrado llegar a estas cuevas y a estudiar un poco más profundamente sobre este tipo de escritura de los antiguos pobladores. Esto que estoy hablando, el Paleolítico Superior, se dio entre 40.000 y 12.000 años atrás. Se han encontrado principalmente en cuevas, como le decía, en varios lugares del mundo, como Francia, India y Zimbabue. Zimbabue es un lugar de África. A estas imágenes se les denomina pinturas rupestres, que es lo que estamos viendo, y revelan la necesidad humana desde tiempos remotos de expresarse y comunicarse. ¿Sí? El término rupestre hace referencia al soporte que se encuentra o quiere decir del latín rupe, que significa roca. Entonces, mire que lo que estoy explicando es que las primeras escrituras de los primeros humanos las hicieron a través de ¿qué? Si usted me contesta, A través de dibujos eso, que se dieron en donde las tallaban, en las cuevas. en las cuevas, ¿no es cierto? Ya que rupestre viene de el término rupe o de la terminología rupe que significa roca. Sí, Roca. ya. En ese entonces, haciendo un poquito de historia, el ser humano era un cazador, recolector y nómada. Sí, todavía ahí no conocía la agricultura porque vivía en cuevas y fabricaba sus instrumentos de piedra, muy rudimentarios mediante golpes. Entonces ahí estamos hablando de se podría decir, de un lenguaje muy rudimentario, ¿sí? No podríamos decir de palabras, sino lo expresaba a través de ¿qué? A través de sus pinturas pestres, ¿sí? Entonces ahí, cuando ustedes vean, o ya he de mandar también para que investiguen de cómo ellos hacían escenas de casas de animales en las cuevas y cómo pintaban también ciertas figuras que ellos también las denominaban pues como hechos fantásticos, como fenómenos naturales, etcétera, pues de todo lo que ellos hacían. No sé si hay hasta una preguntita. No, no, no. Bueno, de mi Vamos parte ahora no. con las características de las pinturas rupestres. ¿Sí? Las pinturas rupestres demuestran que los primeros seres humanos ya podían comunicar lo que pensaban por otros medios distintos del habla. Las pinturas rupestres, en conjunto con los bisontes multicolores, el más lo que pintaban ellos eran bisontes o mamuts. Fueron descubiertos en 1879 por Marcelino Sanz y su hija María de 7 años en una cueva de Altamira, España. Entonces ahí están, se da un poquito de historia por quienes fueron descubiertas en el año de 1879 por estos personajes de quien acabo de mencionar, las primeras pinturas rupestres. Posteriormente se encontraron otras muestras de pinturas rupestres tanto en la misma España como en Francia, India, norte de África, América, Australia y entre otros lugares alrededor del mundo. Entonces, cuando ustedes revisen un poquito en el internet, pues van a entrar y mirar imágenes de las pinturas rupestres. Por lo general se van a encontrar con escenas de cacería, animales corriendo, personas viendo, qué sé yo, a las presas que iban a cazar. Todo este tipo se podría decir, de actividad, la hicieron estos pueblos nómadas en sus antiguos tiempos.
Ahí le hago una preguntita, estimada estudiante María. ¿Usted haya escuchado, por ejemplo, que hace muchos años atrás los seres humanos tuvieron que ir evolucionando, ¿no es cierto? En todas sus Sí, formas, evolucionando lo que es en la parte ya sea de su fisonomía, de su forma de pensamiento, desarrollar el lenguaje, descubrir nuevas cosas como el fuego, desarrollar la escritura. Entonces, a la vista de hoy en día, ¿qué me dice usted? El ser humano ha tenido todo ese tipo de experiencias hasta el día de hoy que ya nos prácticamente somos seres racionales, seres pensantes, que venimos de una historia prácticamente evolucionada de miles y millones de años. ¿Qué me dice usted? ¿Desde qué punto nos ha servido conocer esta historia? muy buena por lo que uno se viene, sea, a recordar, o sea, los antepasados de donde prácticamente nosotros provenimos, de nuestros antepasados, cómo ellos vivían, cómo ellos se comunicaban entre ellos. Correcto. Esto nos ha servido para nosotros afianzar nuestra historia y también ya depende de las creencias y de la fe de cada persona, de cómo sintió y de cómo fue evolucionando también su pensamiento y sus emociones. Continuamos. Muchos investigadores consideran el arte rupestre como una escritura embrionaria. ¿Qué significa esto? Embrionaria, o sea que fue primaria, ¿sí? O sea que fue el inicio, puesto que no corresponden a un sistema organizado de símbolos convencionales, que- lo que se define usualmente como escritura. Sin embargo, las pinturas rupestres no son simplemente dibujos hechos al azar o por casualidad, sino muestran la intención de representar seres y situaciones. Tales pinturas representan animales, plantas o objetos. Otras también parecerían ser escenas de casa, de la vida cotidiana, ceremonias o rituales, o también fenómenos naturales como las fases de la luna. Algunas son tan sencillas como la imagen de una mano o tan abstractas como signos y figuras geométricas. Entonces, mire lo que es importante conocer nosotros este tipo de historia. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque la historia se cimenta a través de eso, a través de muchos conflictos que han habido, pero el ser humano se ha adaptado a las circunstancias, se ha adaptado a los tiempos y hoy en día vemos ya una civilización como la nuestra, como ha desarrollado mucha tecnología en muchos aspectos, pero si estamos hablando hace miles y millones de años, no existía esa tecnología y sin embargo el ser humano se adaptó a ese medio para desarrollar desde las primeras armas rudimentarias y desarrollar ese gran principio del habla, del lenguaje, el poderse comunicar como seres humanos. Entonces, este es un poquito de la historia que he querido compartirles en esta clase, señores estudiantes, y también de la señora estudiante que está presenciándola. Conocer un poquito esto de qué era el arte rupestre, en qué consistió, cómo los primeros pobladores, se podría decir, empezaron a desarrollar el lenguaje y cómo lo dejaron plasmado para nosotros tener conocimiento de aquello. Entonces ahí sí me gustaría que usted me haga una conclusión de lo que aprendió un poquito de este tema. Licenciado, bueno, lo que le entendí es que nuestros, o sea, antepasados, ellos aún se puede decir, uno a pesar que ha pasado tantísimos años, ellos aún como que están presentes porque han dejado prácticamente huellas, ellos han dejado cómo ellos hacían para comunicarse por medio de las figuras o de señas, porque más antes pues no había lo que es ahora la tecnología que hay ahora. Entonces nosotros tendríamos, o sea, que aprender y buscar la forma de nosotros también, pues, para nuestras futuras generaciones dejar asimismo huellas como nuestros antepasados dejaron, nos enseñaron para ver cómo ellos, a base de no tener
todo el material que tienen ahora, pero ellos a base de piedras, de humos, se comunicaban, se hacían señas. Perfecto, sí, en ese enfoque es lo que se da esta presente clase para conocer un poquito la historia de la evolución humana y del lenguaje. Entonces, para nosotros poder desde ahí partir, que hasta desde un bebé, si usted recuerda, pues empieza a balbucear palabras, ¿no es cierto? No empieza directamente a pronunciar ya palabras complejas, pero empieza a pronunciar ciertas frases o ciertos sonidos que posteriormente se va desarrollando. Pues prácticamente en la antigüedad, los primeros humanos tuvieron que empezar así, como aquel pequeño bebé, pues empezar a hacer pequeños, se podría decir, hasta a través de silbidos o pequeños, pues hasta sonidos que hacían con los labios para poderse comunicar hasta que puedan que talarear y puedan pues también fusionar ya más adelante lo que es más complejo el lenguaje y poder articular palabras. Bueno, ya para terminar la clase, eh, estas preguntitas, por favor, para que las contesten, si está, para que usted me las pueda escribir. Esto está en el Ya, texto, como les digo, para que lo puedan bajar también. Y yo ya les ya, voy a dejar la tareita en la plataforma, que es lo que tienen que hacer. Pero estas preguntas me las contestan de igual manera. ¿Ok? mm, ya, licenciado. Dice, primera pregunta, ¿por qué la pintura rupestre no Ya, se considera un sistema de escritura? sí, era. ¿No se considera un qué dijo, licenciado? De escritura. Mm, ya, Liz. ¿Qué significa ¿Listo? que se hayan encontrado muestras de pinturas? Repito, ¿qué significa que se hayan encontrado muestras de pinturas ¿Ya? rupestres en lugares tan distintos entre sí? Repito toda la pregunta. ¿Qué significa que se hayan encontrado muestras de pinturas rupestres en lugares tan distantes entre sí? Entre sí. Ya, esa es la segunda, ¿verdad? Sí. Tercera pregunta. ¿Por qué se considera a la pintura rupestre Ya, Liz. una escritura embrionaria? Escritura embrionaria entre comillas, por favor. Repito, ¿por qué se considera la pintura rupestre una escritura embrionaria? Ya. Y lo último, repita, ¿por qué crees que los humanos, por qué crees que Listo. los humanos necesitan otro medio distinto? Repito, ¿por qué crees que los humanos necesitan otro medio distinto del habla para comunicarse? Ya. Sí. Bueno, entonces esta tareita igual le suben a la plataforma. Yo ya les voy a dejar también otra consulta escrita para que revisen y pues estas preguntitas también para que las conteste. Ya, Liz.
Ya de pronto para una reflexión final, pues agradecerles muchísimo su atención. Igual tenemos todavía unos minutitos de clase y pues esperamos de que en las siguientes tutorías también se puedan conectar el resto de estudiantes y podernos compartir también sus ideas, sus pensamientos y a su vez pues aprender también, ¿no? Porque necesitamos cada uno de nosotros ir descubriendo pues que necesitamos cada día conocer algo nuevo. Y como he dicho anteriormente, que la base del lenguaje está basado prácticamente en la comunicación humana. Si no existiera el lenguaje, no pudiéramos comunicarnos. No pudiéramos, imagínense, descubrir tantos libros, hermosas bibliotecas, muchas cosas muy emocionantes que se han dado a través del desarrollo de estas ciencias. ¿Sí? Imagínense que desde la escritura surge o del lenguaje surge lo que es las dramatizaciones, el cine, el teatro, etcétera. Porque el hombre empezó pues a descubrir que necesitamos de todos los elementos que nos aportaba la naturaleza para tener una vida, se podría decir, más viable y también hacernos pues nuestra existencia hasta más fácil. Nosotros hemos visto a través de este tema, ya concluyendo finalmente, que los seres humanos tuvieron que adaptarse a múltiples circunstancias y sin embargo, pues con el paso de miles y millones de años, pues logramos a establecernos como lo que hoy somos, seres humanos pensantes, conscientes y con un pensamiento y un raciocinio que nos diferencia del mundo de los animales. Y para aquello hemos hoy visto lo que fueron las pinturas rupestres, un poco sus características y podemos para la siguiente clase continuar con este tipo de temas. Una reflexión final, señora María, pues nos gustaría también compartir con ustedes con usted su pensamiento. Bueno, que hemos aprendido que el lenguaje es la comunicación humana, de que ya viene en distintas formas, diría yo, a través de nuestros antepasados, que ellos se han comunicado en forma distinta a la nuestra, pero eh, cada día o cada tiempo que va pasando son distintos, entonces ahora ya tenemos nosotros otra forma de comunicarnos por medio de la habla, ya no como nuestros antepasados por medio de pinturas, de señas, de dibujos, sino ahora a base de lenguaje. Perfecto. Sí, mediante ese es el enfoque que realmente los seres humanos tenemos que ir avanzando cada día para mejorar nuestras condiciones de vida. Mi agradecimiento más profundo, muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. Ya, Listen. Buenas noches. Y buenas noches con todos y con todas.